¿Qué está pasando en la OTAN? ¿Y por qué es que un congresista de Estados Unidos ha sugerido algo tan drástico como retirar a su país de la alianza? Vamos directo al grano. Se trata de Thomas Massie, un congresista republicano que encendió un debate total al proponer que Estados Unidos se salga de la OTAN. Es una sugerencia impactante, pero fíjense que tiene un trasfondo que merece la atención y que puede tener mucha razón. ¿Cuál es el motivo? Hawái y su peculiar situación, porque él es congresista precisamente de ahí, y respecto de lo que el Pacto de Defensa Colectiva de la OTAN se supone que involucra aquí. Miren, les explico un poco este contexto que es bastante sorprendente. Hawái es un estado insular en el Pacífico. Es parte de Estados Unidos, todos lo sabemos. Queda fuera de la cobertura de la OTAN. A pesar de ser parte de Estados Unidos, si algo pasara en Hawái, esa prima de seguro no la cubre la OTAN. Esa información que incluso hasta la propia CNN salió a confirmar, es muy relevante. ¿Y por qué lo es? Porque en un escenario hipotético de que atacara, pues, podríamos suponer, por ejemplo, China, en un caso hipotético, a Hawái, los miembros de la OTAN no estarían en ese caso obligados a intervenir en defensa de la isla. Y esto se debe precisamente a un vacío legal bastante tricky, como dicen por acá. Es el artículo 6 del Tratado de la OTAN que limita la defensa colectiva única y exclusivamente a territorios que se encuentren en el Atlántico Norte. ¿Qué quiere decir esto? Que Hawái no entra en esta cobertura, está en una especie de limbo estratégico. Ahora, profundicemos en el porqué de esta situación. La ubicación geográfica de Hawái, que está precisamente muy pero muy lejos del Atlántico Norte, en donde tiene su razón de ser la OTAN, pues lo excluye de la protección directa del Tratado de Washington firmado precisamente en 1949. ¿Cómo se define esta área entonces de cobertura? Este tratado, el de la OTAN, especifica claramente que solo los territorios al norte del Trópico de Cáncer y dentro del Atlántico Norte están incluidos en la cobertura. Hawái, que está ubicado precisamente en el Océano Pacífico y al sur del Trópico de Cáncer, está fuera de esto. Y esta exclusión de Hawái no es un tema menor, significa muchísimo en términos reales. En caso de un conflicto militar, como por ejemplo un ataque por parte de China a importantes instalaciones militares en Hawái, como cuáles, bueno, ya lo vimos en una ocasión, ya pasó en la historia, no de China, pero ya pasó, Pearl Harbor, o el cuartel general del Comando del Indo-Pacífico, en donde los miembros europeos de la OTAN podrían optar pues, por no participar en la defensa, basándose en las limitaciones geográficas de este tratado. No es su obligación. Y esta situación hoy está planteando preguntas críticas sobre la solidez y la cobertura de los pactos de defensa colectiva. ¿Es justo que un Estado que pertenece a Estados Unidos se quede fuera de esa protección de la OTAN por su ubicación geográfica? Es una pregunta que todavía cobra más importancia si consideramos precisamente que Hawái no solamente es un paraíso turístico, también es un punto estratégico vital en el escenario geopolítico y militar del Indo-Pacífico, porque Hawái de hecho alberga más de 50,000 militares activos y es un centro neurálgico de operaciones militares para los Estados Unidos en el Pacífico. Y esta importancia de Hawái en términos de seguridad nacional y también de defensa global es monumental. ¿Cómo puede entonces un estado tan importante como Hawái quedar fuera de la protección de la OTAN? A pesar de la enorme cantidad de recursos que paga Estados Unidos a la OTAN. Claro que eso refleja un punto de quiebre en la arquitectura de la seguridad internacional en donde las realidades geopolíticas ahora están chocando precisamente con la unidad de la OTAN. Y esta situación de Hawái, de hecho, nos revela una brecha potencial en esta lógica de la defensa colectiva, porque pensemos en esto. Aunque la OTAN se ha expandido tanto una y otra vez y ha adaptado muchos aspectos desde su fundación, el caso de Hawái se ha quedado aparte de todo esto. ¿Y cómo es que Estados Unidos ha estado buscando que la OTAN se expanda a otras fronteras,
pero no que cubra sus propias fronteras. ¿Qué pasa entonces si otros territorios estratégicos globales se encuentran en esa situación? Eso va a afectar obviamente la protección o el compromiso de seguridad dentro de la propia OTAN. Porque esta exclusión de la isla de Hawái, que es una parte importantísima de Estados Unidos, tiene implicaciones muy importantes en las relaciones internacionales y en la estrategia de defensa de Estados Unidos. Y es una estrategia y es un riesgo real. Justamente en estos momentos China está fortaleciendo muchísimo su presencia en el Pacífico. Y necesita Estados Unidos tener una estrategia de disuasión creíble en la región, que ahora es más crítica que nunca, lo necesita más que nunca. ¿Cómo afecta la posición de Hawái entonces fuera de la OTAN a la estrategia de Estados Unidos en el Indo-Pacífico? Fíjense hasta dónde llega esto. Se supone que si alguien ataca a un Estado miembro de la OTAN, el resto de la OTAN se une. Pero lo que estamos diciendo, amigos, es que si alguien ataca a Hawái, el resto de la OTAN no tiene por qué unirse, a pesar de que Hawái es parte de los Estados Unidos. ¿Cómo se percibe eso entonces entre los propios aliados y adversarios de Estados Unidos? ¿Qué nos dice? Pues que hay un desajuste entre la percepción de lo que parece ser y la realidad legal y geográfica de la protección de la OTAN. Muchos por eso están diciendo que como parte de Hawái, como parte de Estados Unidos, Hawái estaría automáticamente protegido por la OTAN, pero eso es una falsedad. Eso no es cierto. Está en los propios artículos, en el artículo 6 de la OTAN. De hecho, Macy y otros congresistas, déjenme mostrarles lo que pasó ayer en su Twitter, porque esto escaló. Y ya plantearon eso que ven ustedes ahí. Los propios congresistas estadounidenses han lanzado esto. Si la OTAN no puede garantizar la protección completa de los Estados Unidos, entonces, ¿por qué Estados Unidos debería de comprometerse plenamente con la OTAN y pagar la factura de la seguridad del resto de Europa? Es, digamos, que la contracarta ahora que está sacando Estados Unidos, que Europa está tan insistente en que Estados Unidos pueda abandonar a la OTAN o reducir sus aportaciones o el dinero que aporta la OTAN, y ahora Estados Unidos dice, ¿y por qué tendría que pagar por tu seguridad cuando tú no cobres toda la mía? Y aquí entra en juego precisamente esta retórica de la solidaridad entre los Estados miembros de la alianza, que cada vez esta unión está en más desunión. Y es un problema que ya se ve, se huelen las tensiones geopolíticas, se huelen las estrategias militares y también en este tipo de controversias de vacíos legales. Porque Hawái no es una cosa que no deba de tener importancia o que se considere que tiene un riesgo mínimo. De hecho, si ustedes recuerdan un poco en la historia, si algo marcó el parteaguas del conflicto que hasta hoy ha mantenido a Japón sin un ejército, empezó en Pearl Harbor. Y ahora desde las defensas del Indo-Pacífico, con bases militares como estas, precisamente que ahí sigue Pearl Harbor, con el cuartel general del Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos, pues la exclusión de Hawái de este paraguas de la OTAN se está interpretando como una brecha en la alianza de la OTAN que podría terminar de romperla, especialmente si no se cubre o si no se asegura que la OTAN también tiene esta garantía amplia, digamos así, en un riesgo cada vez más creciente de Estados Unidos con China. Y esa idea de que Estados Unidos abandone a la OTAN, de hecho, no es una idea nueva, es algo que está cobrando cada vez más importancia, sobre todo ahora con el probable regreso de Trump. Porque desde que Trump era presidente, coqueteaba mucho, si ustedes se acuerdan, con esta posibilidad, con la idea de poner siempre en duda la viabilidad de la OTAN, tal cual como está configurada, si realmente valía la pena que Estados Unidos pagara tantos miles de millones de dólares por una protección que no era real. Eso es lo que Trump sostenía, y reducir de alguna manera la aportación financiera de Estados Unidos fue algo que cambió durante la administración de Trump. Incluso señalaba a varios países como Alemania directamente, sí, así con nombre y apellido, y los criticaba por no invertir lo suficiente en sus sistemas de defensa. Hasta llegó a plantear, si ustedes se acuerdan, la posibilidad de que Estados Unidos no acudiera en su ayuda si no cumplían ya con sus aportaciones financieras a la OTAN. ¿Qué tan serio era este planteamiento? Que este último es reciente, de ahora, de esta campaña.
En varias ocasiones, Trump de hecho ha expresado su frustración con lo que él percibe ya como una carga financiera desigual en la alianza. Según Trump, de llegar de nuevo al poder Estados Unidos, va a cambiar eso porque ya no va a cargar con un peso desproporcionado en términos de gasto militar de defensa o de aportaciones a la OTAN, mientras que la OTAN no cubre a todo Estados Unidos. Y mientras, pues hay otros países, particularmente los países europeos, que es una realidad esto, no están invirtiendo lo suficiente, no igual de lo que aporta Estados Unidos, y ahora hay varios números que están alarmando esta situación de las declaraciones de Trump. Miren, tan solo en el 2019, de hecho Estados Unidos, aquí tengo la nota, gastó aproximadamente el 3.4% de su Producto Interno Bruto en defensa. Mientras que, por ejemplo, Alemania, que es uno de los países que más ha criticado Trump, gastó nada más el 1.2% de su PIB. Y Estados Unidos, a través de su más de 3% de su PIB, se compromete a aportar este dinero a la OTAN para la cobertura de los sistemas de seguridad europeo, mientras que la OTAN no cubre a todo Estados Unidos. Y el compromiso de la OTAN, acordado precisamente en el 2014, era que cada país miembro debería de aspirar a gastar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto para el 2024. ¿Se ha cumplido esa cifra? Por supuesto que no se ha cumplido. Es una meta que no se cumplió porque era eso nada más, una meta, no era su obligación. Y ahora la insistencia en este punto nos está mostrando estas tensiones de la alianza que están cada vez resquebrajándose más. Trump, de hecho, también dijo que esa disparidad en el gasto no solo era injusta, sino que también se comprometía a que de regresar a la Casa Blanca, cosa que cada vez se ve más cerca, obligaría a la OTAN a tener un mecanismo de defensa colectiva en el que todos paguen por eso, de la misma forma. ¿Y por qué? Pues la pregunta de Trump, que él mismo decía, es ¿por qué debería Estados Unidos comprometerse a defender a otros países si estos países no se van a comprometer a invertir en su propia defensa para ellos mismos? Y tiene cierta lógica, y fíjense cómo ahora esto coincide con las declaraciones de otros congresistas estadounidenses que ya están cada vez haciéndole más eco a la idea de por qué debería Estados Unidos continuar en la OTAN. Suena mucho también con el eco del mismo discurso, Alba, de muchos prominentes líderes europeos que han salido cada vez a exponer el riesgo más alto de que Estados Unidos abandone la OTAN en caso de un conflicto. Precisamente antier hablábamos de esto, y precisamente esta nota, que hasta CNN la saca, o sea, hasta CNN confirma que es cierto que la OTAN no está, digamos, Alba, es como si tú tienes tu seguro automotriz, pero descubres que de pronto no tienes cobertura de daños a terceros. Compraste la póliza barata a pesar de que te la están cobrando a precio de oro. Exacto. Estás pagando la póliza más alta que tiene la aseguranza, pero resulta ser que no te cubre todo, sí, que te deja la mitad. Porque ¿cómo es posible que Estados Unidos nos caiga y no nos caiga bien Biden, estemos o no estemos de acuerdo con sus políticas, pero cómo es posible que Estados Unidos invierta casi el 3 punto y tanto dijiste por ciento de su Producto Interno Bruto en la OTAN? Y me van a decir, sí, pero es que Estados Unidos es muy grande. Sí, pero se supone que lo ideal sería el 2% de su Producto Interno Bruto. Entonces, 3.4%. 3.4%. Mientras Alemania solamente el 1.2%. El 1.2%. No es lógico. Entiendo que Estados Unidos es un país mucho más grande. Por supuesto, su economía es más fuerte. Su 2%... Pero al final estamos hablando de porcentajes. Exacto. Su 2% representaría, por supuesto, muchísimo más que la economía de otro país. Pero vamos siendo justos. A mí me toca el 2%, a ti te toca el 2%. Claro. Porque Estados Unidos tiene que dar casi el 4%, cuando Alemania apenas está dando el 1%. Pero, sin embargo, Alemania sí está toda protegida. Y Estados Unidos, que es uno de los que más dinero le pone, porque quiera o por lo que sea, no le alcanza a cubrir Hawái. Y Hawái es parte de Estados Unidos. ¿O en qué parte de me perdí de la historia que ya dejó de ser parte de Estados Unidos? Bueno, ¿no? pero es que no cubre esa área. Y además es una de las áreas con un riesgo alto en la seguridad de Estados Unidos. Okay. Ya pasó una vez en Pearl Harbor. Entiendo que me digas no cubre esa área, pero es que Hawái no es un estado independiente. Claro. Es una parte de Estados Unidos. Es como si me dijera, no, pues es que la parte norte de Alemania no la cubre. Es parte de Alemania, claro, ¿no? O sea, no cubre a Hawái, pero sí cubre a Ucrania. Entonces, pues la pregunta es,
¿por qué pagar? ¿Por qué Claro. seguir en eso? Yo entiendo la lógica, de verdad es bastante comprensible de los congresistas, no nada más de Thomas Macy, también de Mike Lee. Y tiene toda la lógica, o sea, porque deberíamos de cubrir el gasto de defensa de la OTAN, dice, si la OTAN no cubre a Estados Unidos por completo. Y ahora sí, en uno de los lugares en donde Estados Unidos tiene un riesgo altísimo de vulnerabilidad, que es precisamente en Pearl Harbor, en Hawái, y paga una cantidad estratosférica por un sistema de protección que no te cubre los daños a terceros. Y que, como decimos en Veracruz... ¿Por qué te ríes? Dilo ya. Sí, pues era de Aquilo, pero se la dejaron en medio. No le cubre Hawái, Alba. Bien Le cubre la mitad del territorio, pues. Pues sí, realmente, Alba. O sea, y sobre todo en uno de los puntos tan neurálgicos de Estados Unidos como es Hawái. O sea, no se supone que es un sistema de protección de los países, pero está diseñado precisamente para... ¿Y cómo Estados Unidos, Alba, lo ha dejado pasar? O sea, porque no hay problema. En Pearl Harbor nunca va a pasar nada. ¿Cómo no va a pasar? Ya pasó. Ahora, ¿por qué si la OTAN se ha estado extendiendo tanto hacia otras fronteras, por qué mejor primero no se preocupa de cubrir la totalidad de sus propias fronteras, Alba? Claro. Pues es que no es lógico. Y como decían, recuerden también que Trump dijo, ¿no? Que el que no le pagara el 2% a la OTAN, que le iba a decir, aquí iba a animar a Putin a que, ¿Sí? a que le cayera diciendo, ya no lo protegemos, cáele, a ver si se paga. Pues sí, es que no es justo. O sea, honestamente, no es justo. De cobrador, como Sí. cobrador de Coppel. A ver, si no quieres pagar, órale, Ahora, cóbrale, Rusia, cóbrate. En Hawái tienen bases importantes de Estados Unidos porque no lo cubre. O sea, honestamente, no me vayan a decir en los comentarios, es que eres pro-occidente. No, pero honestamente, si tú entras a un grupo, a un club, Una tanda. a una tanda, no te pueden decir en el último número que no te van a dar todos los... Claro. Todos, si ya pagaste, estás pagando por algo. Hawái, aunque esté abajo del trópico, es parte de tu territorio y estás pagando casi el 4% de tu Producto Interno Bruto supuestamente para estar protegido, pero resulta que una parte de tu territorio no está protegida. En esa parte sí entiendo a los congresistas con el descontento, sobre todo en este momento, que cada pesito cuenta y tienen el techo de deuda hasta el cielo. Y dices, oye, casi el 4% del Producto Interno Bruto en la OTAN para que Hawái se quede fuera, no se me hace justo cuando volteas y ves que Alemania le pone el 1% y que otros le ponen, dices, yo porque tengo que mantener la seguridad de otro país que ni siquiera se interesa por su propia seguridad, mientras a mí me dejan fuera una parte. Mientras tú no cuidas tu propia seguridad. Exacto. Bien polémico lo que te voy a decir, pero veía un TikTok ayer de un congresista estadounidense, que digo, no le voy a hacer promoción, ¿no? Pero me apareció y dice, que alguien me explique por qué nuestras tropas, él es estadounidense, ¿no? Entonces dice, que alguien me explique por qué nuestras tropas están aquí, o sea, en Europa, cuando nuestro problema de seguridad está aquí, en sus fronteras. Y es cierto, Alba, Claro. tienen un problema migratorio terrible y están cuidando más las fronteras de Rusia que las suyas propias. Eso es eso es un hecho de la vida, pues. O sea, completamente. Es lo que decíamos. A Biden se le está quemando. Se le está haciendo engrudo el atole. Tiene un problema en las fronteras. Tiene un problema con el techo de deuda. Tiene un problema en su economía gigante. Tiene un problema con las reservas de petróleo. Tiene un problema con las reservas de armas. Tiene un problema de que hay muchos incendios en el mundo, en todos está metido y ninguno puede controlar. El que mucho abarca, poco aprieta, y el ejemplo perfecto es Biden y su política. Sí, definitivamente algo por aquí está bastante torcido, Alba. A mí me impresionó ver esta nota realmente de Sí. CNN y digo... Ya para que CNN la traiga, amigos, No, es porque ya está resonando. De hecho, déjame, se las pongo aquí en lo que leemos algunos de los comentarios de los amigos, porque yo creo que antes de despedirnos es importante que la vean. Claro. Dice Maximiliano Aguilar, dice, como miembro de la OTAN, si tu presupuesto es de 100,000 pesos, la OTAN te quiere 20 pesos por año, ¿sí? O sea, es que esa es supuestamente una de las reglas. Estados Unidos le está dando casi 4,000 pesos de esos 100,000, poniendo el ejemplo, y Alemania solo le está dando 1,000. Y se supone que en las reglas está el 2%. Entonces, como que muchos sí se están haciendo... Claro. Mira, aquí está la nota, Alba. De hasta CNN, o sea, ya para que hasta CNN reconozca esto. O sea que
este estado de los Estados Unidos no está cubierto por la OTAN, por algún riesgo de la OTAN, y se refiere a Washington, a Hawái, perdón. Digo, ustedes pueden ir y leerlo, ahí está la nota, y es una aceptación tácita de que esto es algo real. Y bueno, pues a mí me sorprendió mucho. Sí, que no, dice sí. nuestro amigo Rubén Jesús, Estados Unidos es 27, 28 veces más grande que Alemania. Si vamos al caso, no está de más que Estados Unidos pague más que Alemania. Sí, efectivamente, es lo que les decía. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es muchísimo más grande que el de Alemania. Pero si vamos por porcentajes, Claro. Estados Unidos está destinando cerca de, para ser exactos, el 3.4% de su Producto Interno Bruto lo está destinando a la OTAN. Y Alemania solo está destinando el 1.2%. A eso nos estamos refiriendo, amigos. O sea, aunque la economía de Alemania sea 30 veces más chica, está destinando solo la mitad de lo que se supone que en el tratado está establecido, que es del 2%. O sea, solo está destinando el 1.2%. Ese es el descontento de muchos congresistas estadounidenses que dicen, nosotros en Estados Unidos, lo dicen ellos, no yo, no soy americana, estadounidense, perdón. El 4%, 3.4% de nuestro Producto Interno Bruto contra países que están completamente protegidos, dando la mitad de lo que se supone tenían que dar, mientras ellos están dando más y Hawái no entra dentro de la protección de la OTAN, queda fuera. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.